Ustedes se preguntan cómo un candidato con tan pocas cualidades y tantos defectos pudo conseguir el apoyo casi incondicional de una parte tan grande de la población brasilera. Ustedes ya intentaron argumentar racionalmente con esas personas, pero parece que ellas están absolutamente decididas y te tratan inmediatamente como un enemigo ante una postura mínimamente contraria. Hasta tu tía, que siempre fue simpática contigo, ahora ataca tus publicaciones políticas en Facebook. Pues bien, les contaré una historia. El principal nombre de esta historia es un hombre llamado Steve Bannon. Él tiene una visión de extrema derecha nacionalista. Tenía un sitio web en donde expresaba sus puntos de vista que coqueteaban con el machismo, la homofobia y la xenofobia, entre otros. Su sitio, al comienzo, tenía poca visibilidad y su sueño era que sus ideas se propagaran con más fuerza en todo el mundo. Para eso, Bannon contrató a una empresa llamada Cambridge Analytica. Esa empresa consiguió datos de Facebook de millones de cuentas de perfiles de todo el mundo, de todos los tipos de datos acumulados por Facebook, posteos, comentarios, mensajes privados, entre otros. Con la tenencia de estos datos y utilizando algoritmos, esta empresa podría trazar perfiles psicológicos detallados de los individuos. Tales perfiles serían utilizados para saber cuáles personas estarían más predispuestas a recibir determinados mensajes. Aquellos dispuestos a creer en teorías conspiratorias sobre el gobierno, por ejemplo, o que presentaban alguna contrariedad con el escenario político actual. La estrategia consistiría en hacer que aquel individuo susceptible a esos mensajes cambiase su comportamiento, se radicalizase en sus posturas. Como las personas comenzaron a recibir las noticias y a percibir el mundo principalmente a través de las redes sociales, no es difícil manipular las informaciones, y si se puede manipular las informaciones a las que una persona tiene acceso, puedes controlar la manera en que ella percibe el mundo, y con eso influenciar la manera en cómo se comporta y lo que hace. Los posteos en Facebook te pueden hacer más feliz o más triste, te dejan con rabia o con miedo. Y los algoritmos saben identificar los cambios de comportamiento por el análisis de los patrones de tus posteos y comentarios. Así, individuos con perfiles de derechas con un tradicional discurso de no me gustan los impuestos, fueron radicalizados tornándose en perfiles paranoicos en relación al gobierno y determinados grupos sociales. La manipulación es realizada a través del miedo, con mensajes que estimulan un sentimiento de impotencia y de incapacidad de defenderse. Estimulan un sentimiento de somos nosotros contra ellos, lo que cierra a la persona a argumentos racionales. Sitios y blogs fueron fabricados con noticias falsas para bombardear directamente a las personas influenciables por este tipo de mensajes. Además de esto, fue explorado también un sentimiento de anti lo establecido, anti medios tradicionales y anti todo lo que hasta ahora estaba. Cuando las personas reciben varias noticias de forma directa sin verlas y esas noticias no repercuten en los informativos, llegan a la conclusión que los grandes medios mienten, que esconden la verdad que ahora ellos saben. Si antes los medios tradicionales de comunicación podían manipular a la población, esta manipulación debía ser hecha abiertamente, ante los ojos de todos. Ahora, todos tenemos páginas que nos mandan mensajes de forma directa. Nadie sabe qué tipo de información está recibiendo la persona que tenemos al lado o cuáles son los mensajes que están construyendo su percepción de realidad. Con ese poder en las manos, Bannon consiguió popularizar entre los jóvenes a All Right, un movimiento de extrema derecha norteamericano que resultó de las protestas Unamos a la Derecha el año pasado en Charlottesville, Virginia. Bannon trabajó en la campaña presidencial de Donald Trump, siendo un estratega de su gobierno. La empresa Cambridge Analytica trabajó también en el referéndum del Brexit, que fue ganado principalmente por argumentos originados de noticias falsas. Cuando la manipulación se comenzó a distinguir, Mark Zuckerberg fue llamado al Senado norteamericano para testificar. Para quien entendía lo que pasaba, quedó claro que la democracia de la nación más importante del mundo había sido hackeada. Pero los congresistas poco entendían del medio social. ¿Y quién estaría dispuesto a admitir que la democracia puede ser hackeada a través de la manipulación de los individuos? Zuckerberg solo estaba pensando en establecer un modelo de negocios lucrativo, con la venta de anuncios direccionados, decían. La recolección de datos y creación de perfiles psicológicos de las personas en las redes tenían una intención aparentemente inocente de hacer que las personas dieran clic en anuncios pagos. Era solamente un modelo de negocios, pero ese mismo instrumento puede ser usado con finalidad política.
Él se dio cuenta de eso y sabía que las elecciones brasileras podían estar en riesgo también. Brasil es una de las mayores naciones del mundo. Facebook entonces tomó medidas activas para evitar que las campañas de desinformación y manipulación ocurriesen en su red. Muchas cuentas falsas fueron retiradas de Facebook en el periodo anterior de las elecciones. Pero no contaban con la popularidad y capitalización de los grupos de WhatsApp. Este es un aplicativo de mensajes directos entre individuos. Por eso no puede ser monitoreado externamente. No hay cómo regular las fake news o noticias falsas. Hacer un perfil falso en WhatsApp también es muy fácil como en otras redes sociales, pero más difícil de ser detectado. Bannon, que soñó con un retorno de la extrema derecha nacionalista fuerte mundialmente, con ideas clasificadas como antiminoritarias, racistas y homofóbicas, y que usó el miedo de los hombres de sentirse indefensos para conquistar adeptos, se encontró muy a gusto con Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro dijo que Bannon apoyaría la campaña de su padre con soporte y consejos de Internet. Bannon es un consultor eventual de la campaña. Bolsonaro fue el candidato especial para él, ya que comparte sus ideas en el escenario ideal, un país pasando por una grave crisis económica y con la población desencantada, desilusionada de su clase política. Después de las manifestaciones políticas de las mujeres en todo Brasil y de todo el mundo contra Bolsonaro, el apoyo del candidato subió entre el público femenino del 18 al 24%. Un aumento de 6 puntos después de que gran parte de las mujeres se unieron para demostrar su insatisfacción con el candidato. Esto pasó porque de un lado los grandes medios de comunicación simplemente ignoraron las manifestaciones y por otro hubo un ataque preciso a través de grupos de WhatsApp pro-Bolsonaro. Videos editados con escenas de otras manifestaciones con mujeres mostrando los senos o rompiendo imágenes cristianas, utilizadas para desmoralizar el movimiento LNAU entre las más conservadoras. Además, Eduardo Bolsonaro salió a hablarle al público después de la manifestación y declaró: "Las mujeres de derecha son más lindas que las de izquierda. Ellas no muestran los pechos ni defecan en las calles. Las mujeres de derecha son más higiénicas". Esta declaración, que puede parecer pobre o estúpida, es hecha como medida para estimular el sentimiento de repulsión, de rechazo para con el otro lado. Esto no es una novedad. La máquina de propaganda del nazismo alemán asociaba a los judíos con las ratas. El discurso era que los judíos estaban infectando las ciudades alemanas, así como las ratas lo hacían. Ese es el discurso que asocia el sentimiento de repulsión hacia una determinada población, lo que hace que el individuo se quiera identificar con el lado limpio de la historia. He aquí ese 6% de las mujeres que se pasaron a identificar con Bolsonaro. Ahora nos es posible comprender por qué es tan difícil utilizar argumentos racionales para dialogar con el elector de Bolsonaro. ¿Te das cuenta ahora del nivel de manipulación a lo que tus amigos y familiares están expuestos? La pregunta es, ¿qué hacemos? No adelanta confrontarlos y acusarlos de ser influenciables o engañables. Eso solo provoca que se cierren y te clasifiquen como uno de los enemigos que está del otro lado. Es una línea muy fina, ya que si le decimos a alguien que es manipulado, puede sentir que lo estamos tratando de burro o de tonto, lo que solo va a generar un intercambio de insultos improductivos. Tengamos empatía. Esas personas no son todas malas. Están manipulando sus emociones y siendo sometidas a una percepción de la realidad muy distinta a la tuya. La única manera de cambiar su pensamiento es hacer que esas personas perciban ellas mismas que no hay argumentos que fundamenten sus creencias. Pidamos que las personas defiendan racionalmente sus opiniones políticas. Estemos abiertos a oírlas, pero continuemos siempre preguntando más y más, hasta percibir que llegamos al punto en que la persona se da cuenta que no existen argumentos para responder. Preguntémosle, por ejemplo, ¿por qué decidiste por este candidato? ¿Por qué pensás que va a cambiar las cosas? ¿Pensás que él está preparado? ¿Conocés sus propuestas, su historia como político? ¿Cuál realización de él aprobás? Si percibimos que la persona no está pronta para debatir, retirémonos de la discusión. No agredamos ni ofendamos, ya que este comportamiento radicalizaría el somos nosotros contra ellos. Tengamos en mente que los discursos en los que esa persona cree fueron introducidos en ella de manera que hubiese una verdadera identificación emocional, tornándose en una especie de segunda identidad. No es de un momento a otro que algo así se cambia. 2 de las democracias más importantes del mundo ya fueron hackeadas utilizando técnicas de manipulación. No vamos a dejar que esas fuerzas nos pongan unos contra otros. No podemos dejar que rompan nuestro tejido social de manera irrecuperable.